Y hoy en Profesionales de la Salud vamos a hablar de un tema que afecta a más de 200 millones de personas en el mundo y que de esas 200 millones en el mundo el 10% es la población infantil y un 5% a la población adulta. ¿De qué se trata? Se trata del asma. ¿Qué es como tal el asma? ¿Cómo nos afecta? Y además, cuáles son esos de pronto remedios que podemos utilizar o esas actividades que podemos hacer para mejorar pues esta condición. Eso lo tocaremos en Profesionales de la Salud. Por el momento queremos que ustedes conozcan esos testimonios de las personas que han sufrido de asma o que sufren de asma y cómo han hecho para controlarla en su vida. Pues iniciando, pues le dan a uno el tratamiento casero, que usamos inhaladores en casa. Y a medida que uno va creciendo, pues se va como complicando un poquito más. Cuando la crisis es muy fuerte, entonces debe uno estar asistiendo al servicio hospitalario, porque ya en casa no se le puede dar el trato que se le daba antes cuando estaba iniciando. Entonces me veo obligada a visitar la hospitalización durante 15, 12 días. Siente uno apretamiento de pecho y debe estar sometido a medicación que ellos ya saben usarlo en uno para controlar el ataque asmático. Entonces hay que cuidarse del clima, que si está haciendo mucho frío debe usar más abrigo, entonces eso como que lo cohíbe a uno. No, sí me ha mejorado, a comparación de cuando estaba, digámoslo así, como entre la edad de unos 8, 10 años, 12 años era como más fuerte. Ahora ya como que lo controlo más, ya soy consciente de que debo cuidarme en el clima, que si está haciendo frío más abrigadita, ya que si está haciendo calor pues puedo estar un poquito más expuesta dependiendo del clima, pero ya lo he hecho como más sobrellevadero. Digamos, cuando por ahí como a la edad de los 12 años que quería patinar y eso, entonces la fatiga como que me cohibía de que hiciera ese deporte. Primero alimentación sana, lo que es frutas, verduras, salir también a caminar, como ejercitar el cuerpo, porque eso también me ayuda, no vida tan sedentaria, y cuidarme de los climas, de las cosas consumir cosas frías. Es un poquito complicado, pero bueno, ahí vamos sobrellevando la situación para que no se complique a nivel laboral y yo pueda seguir con mi vida diariamente normal. Ahí estaba el testimonio de una persona adulta que sufre de asma o que ha padecido esta enfermedad durante todo lo que lleva de su vida. Pero vamos a hablar precisamente de esto con el neumólogo Mauricio Orozco. Bienvenido al Café de la Mañana, doctor. Es un gusto tenerlo aquí para hablar de este tema. Y ya lo decíamos, más de 250 millones de personas en el mundo han tenido problemas con sus pulmones, precisamente por el asma. Muchísimas gracias, Damaris, muchas gracias por la invitación y es realmente valioso que tengamos la conciencia de difundir conceptos generales sobre el asma para la población general, sobre todo una de las enfermedades más frecuentes, hablamos entre un 5 o 10% de la población total, es decir que en lo que es Florida Blanca podemos tener varias decenas de miles de personas que puedan sufrir el asma. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Doctor, tenemos aquí en el plasma, si quieren nos dirigimos hasta acá para ver esta imagen y que usted nos explique qué es lo que vemos aquí de diferente, porque si yo lo veo, bueno, veo, no sé ni siquiera qué puede hacer, pero digamos que aquí veo solo esta parte que es como la diferencia. Claro que sí. Lo importante es que esta figura está resaltando que los bronquios cuando se inflaman y se llenan de moco o hay sustancias irritantes pueden cambiar y hacerse más duros, más rígidos e impiden el paso del aire. Eso sería un bronquio. Que ocurre en el bronquio, que sería el bronquio sano, y este sería el bronquio cuando el bronquio está enfermo, con lo cual si se cierra el bronquio hay más dificultades para tomar el aire o para expulsarlo. Y además, entonces se alteran la capacidad para absorber el oxígeno, para tomar el oxígeno del ambiente o eliminar el gas carbónico. ¿Por qué se da el asma, doctor? Muchas veces, de pronto, cuando se es niño no tuve ningún problema, podía correr normal, podía hacer ejercicio normal, pero resulta que ahora de adulto, entonces he tenido problemas para respirar. ¿Eso puede suceder? ¿Por qué se da realmente? Claro que sí. Lo importante del asma es que es una enfermedad inflamatoria. Lo que queremos decir cuando decimos inflamatoria es que hay un componente de las células y las sustancias del pulmón que hacen que el bronquio se
edematice, se llene de sustancias dentro de la luz, y eso normalmente se manifiesta por tres cosas. El individuo tose, el individuo expectora moco y el individuo tiene dificultad para respirar en alguna u otra medida. Lo importante es que el asma es una enfermedad que no es contagiosa, es una enfermedad crónica y además es una enfermedad que no se cura. Es una enfermedad que tiene que mantenerse bajo control porque su base no es ni una infección, ni es un fenómeno químico, ni nada de exposición, sino que es una enfermedad propia del individuo que se llama enfermedades autoinflamatorias. Conocí el caso, para ponerlo como en la mesa, el caso de una persona que tenía pues su familia, se fueron al Nevado del Cocuy, el niño era de más o menos 3, 4 años de edad, le dijeron no lleve a su hijo, no lo suba, pues esta persona dijo no, pues el niño no le va a pasar nada, se lo llevó. Y resulta que empezaron a hacer la caminata y el niño empezó a generar pues problemas con su respiración y desde ahí empezó a tener fatigas, ¿cierto? Y entonces ya tenía crisis en donde se quedaba completamente rojo y no podía respirar y se sentía ahogadísimo, tenían que llevarlo al médico. Él empezó a hacer natación, entonces nadaba y eso le ayudaba muchísimo, o le ayudó pues precisamente como para evitar este tipo de problemas. Ya me dices que no hay cura, es decir, que este joven o este niño que empezó a nadar, que de cierta manera pues pudo expandir pues más sus pulmones, abrir sus bronquios, etcétera, etcétera, hablo así como a mis palabras, ¿de adulto puede volver a tener una crisis de asma? Claro que sí. Lo importante del asma es que hay un asma típicamente que se desarrolla en la edad infantil y hay otro asma que aparece ya en el adulto, y en general tratamos de diferenciarla porque la primera es básicamente con una base alérgica y la otra no tanto, la del adulto. Pero lo que es importante es que el asma se manifiesta en un momento determinado, con lo que decíamos tos, expectoración, dificultad para respirar o ruidos en el pecho, que pueden ser las sibilancias, los silbidos, pero esto no es ni adquirido ni tampoco es predecible cuándo va a dar los síntomas. Por eso es la importancia del control prenatal adecuado para evitar ciertas cosas que pueden aumentar el riesgo, pero además el control por pediatras, el control por médicos generales. Esta enfermedad se controla y se puede controlar y no tener nunca más una crisis. El problema es del asma sin control, que entonces van a tener más síntomas, van a tener más dificultades para los viajes, para ir al campo, para hacer ejercicio. Y respecto a la asociación con las piscinas, tiene importancia porque es aire húmedo. El aire seco produce más crisis de asma. Los polvos producen más crisis de asma, por eso cuando se barre en casa se recomienda que sea húmedo. Tener infecciones por virus, las gripes, las influencias, la rinitis. Entonces el asma no es una sola enfermedad, es el conjunto de muchas que terminan produciendo los mismos síntomas, pero que el tratamiento debe ser tan alto o tan bajo en cantidades y en calidades dependiendo del paciente. Por eso no hay una receta única que podamos darle a todos los pacientes. Tenemos que saber la causa, su gravedad y sobre todo cuáles son los factores que desencadenan la crisis de asma. Y acaba de mencionar cuáles son esos factores, vamos a hablar precisamente de eso, cuáles son esos factores que generalmente dan esos riesgos para que podamos padecer en algún momento de asma. Como decíamos que el asma es una enfermedad pulmonar que se manifiesta en los bronquios, que los bronquios se cierran y se hinchan, que es lo que llamamos edema y se produce más moco, entonces se tapan. Entonces, todo lo que produzca irritación del bronquio puede producir una crisis de asma. Y eso se llaman virus, se llaman bacterias, se llaman polvos, vapores químicos, olores fuertes, perfumes, una infinidad de factores. ¿Dónde viene entonces el secreto del manejo del asma? Es identificar en Damaris o en cualquier persona cuáles son los factores que en esa persona tienen importancia, porque no siempre son los mismos. Ahí estamos viendo en pantalla, doctor, precisamente otra de las imágenes donde se muestran los bronquios, uno que está normal y un bronquio que está tapadito y que precisamente pues es el que ayuda a producir el asma, ¿no? Absolutamente. Y ese bronquio tapado es lo que da los síntomas, da los ruidos, los silbidos, es lo que da la dificultad para respirar y en últimas un asma maltratada, ahí es donde viene el problema. Un bronquio que está cerrado durante meses o años, luego ya no puede volver a su estado normal. Esa es la importancia del manejo adecuado del asma, para evitar que con el curso de los meses o años ese bronquio ya esté cicatrizado y ya entonces no podemos volver. Y eso es lo que ocurre en ocasiones cuando vemos que los niños iniciaron el asma en su niñez,
valga la redundancia, y luego solo hasta los 40, 50 años van a un neumólogo, a un médico especialista en asma. Ya estamos mucho tiempo atrás y ya no podemos devolver los cambios que ha tenido la anatomía de los bronquios en ese paciente. Y ahí entra una pregunta muy importante y es, ¿el asma puede causar la muerte? Claro que sí. El asma como tal produce crisis que van desde las leves, que puede ser simplemente tosecitas, hasta pacientes que necesiten ir a unidad de cuidados intensivos, conectarse a una máquina para respirar y en ocasiones puede producir la muerte. ¿Por qué? Porque depende de la respuesta ante ese factor que precipitó la crisis de asma. El asma entonces es una enfermedad que puede llegar a ser grave y letal, pero que tratada y adecuadamente seguida es una enfermedad absolutamente benévola. De hecho, yo soy asmático, nunca he estado en un hospital y realmente lo que nos produce es a veces alguna ocasión algo de tos, pero lo fundamental es saber que soy asmático y saber cuál es el tratamiento que necesitamos dependiendo del momento en el que tengo. Y tomo un minuto para resaltar esto. El asma es una enfermedad que no es simplemente estable siempre, sino que tiene crisis y que esas crisis pueden variar cuando me resfrío, cuando estoy nervioso, cuando tomo algo caliente, frío, cuando me expongo al polvo. Pues esa dinámica de altos y bajos es lo que hace que a veces el asmático se frustre, porque dice, estoy yendo al médico, estoy haciendo un inhalador y sigo tosiendo. Pues precisamente el tratamiento también debe variar dependiendo del estado del paciente. Sino también como que el cuerpo se acostumbra a lo mismo y genera como digamos que como una, ya se acopla a eso, una tolerancia, entonces ya no me va a afectar como tal, no va a ser la reacción como tal. Tenemos aquí en esta mesa pues ciertos remedios, ¿verdad? Ahí entramos a esa sapiencia también de las abuelitas que dicen, si usted tiene asma, pues tómese una cucharadita de miel o hágase una infusión con miel o una infusión o un juguito de jengibre, o ponemos por acá que está la granadilla, que la granadilla también te ayuda con el asma, o tenemos el café, en fin. Digamos que ciertos elementos como los que tenemos aquí nos pueden ayudar, digamos que en una crisis de asma. Sí, pero tengo varias limitaciones. Yo quiero comentar esto. Por ejemplo, el café. El café se utilizaba, el café negro, para las crisis de asma. ¿Por qué? Porque tiene cafeína, que es una sustancia que es broncodilatadora. También está el aceite de eucalipto, la miel, el jengibre, la granadilla, pero tenemos un problema. Primero es qué cantidad debemos dar, porque no sabemos el principio activo. En segundo, cuando tenemos, por ejemplo, el aceite de eucalipto, puede ser un aceite bien diluido y otro el que no, con lo cual no sabemos la cantidad. Y lo otro, cuando tomamos una raíz como puede ser el jengibre, no sabemos cuántas más sustancias están ahí. Entonces, dar la naturopatía a ojo de buen cubero, que es tómese una cucharada o 5 o 10 en los jarabes que pueden preparar, tenemos como dificultad la calidad, la cantidad, la concentración y algo muy importante. Algunos individuos asmáticos tienen asmas alérgicas, es decir, que responden de forma exagerada a algo y no sabemos si, por ejemplo, sea alérgico a la granadilla o a los aceites que le han puesto al eucalipto, con lo cual desaconsejamos estos tratamientos homeopáticos o naturopáticos si no está con una base de un profesional. El hacer empirismo, como pueden ser los jarabes, el café y todo esto, tiene su ventaja, pero también puede tener efectos nocivos importantes. ¿Qué ocurre con los medicamentos que damos los médicos que llamamos alopáticos? Nosotros, los que hacemos medicina no tradicional, es que tenemos medicamentos que llevan como media 15 años de desarrollo, con lo cual estamos muy seguros de lo que damos, la cantidad que damos y que estamos dando una sustancia y que no estamos dando, como por ejemplo en el jengibre, cientos o miles de sustancias que pueden tener efectos nocivos sobre el organismo. Es decir, no estamos diciendo ni los estamos condenando a decir que no sirvan. Claro, pueden servir, pero no para todos los casos. Y eso solo si viene pues desde parte de la ayuda profesional, porque si bien es cierto, si yo me como un pedazo de jengibre, me dicen es la ralladura, entonces uno llega y coge la raíz y me rayo todo eso, que más que es delicioso, ¿verdad? Pero sí, resulta que si tengo de pronto alergia o me puede afectar otro órgano de mi cuerpo si soy alérgico a esto, ¿cierto? Claro, y hay muchas sustancias, como por ejemplo la hierba de San Juan, que también se propone como un broncodilatador, produce otra enfermedad que se llama hipertensión pulmonar, o el jengibre puede ir muy bien en un momento determinado para la tos, pero va muy mal para la gastritis y la úlcera. Por eso es que
todo lo que implique naturopatía necesita que haya un profesional que pueda ayudar y que esto puede ser una adendum, puede ser una adyuvante al tratamiento convencional, pero el asma es una enfermedad que se puede controlar muy fácilmente, es una enfermedad que prácticamente puede no volver a aparecer nunca una crisis, tomando como base un tratamiento integral y que esto puede ayudar, pero nunca puede ser la base del tratamiento. Recuerden lo que decía al inicio, es una enfermedad inflamatoria. El problema del asma es la inflamación de la mucosa del epitelio que recubre los bronquios. Ninguno de estos es un antiinflamatorio. Entonces no estamos tratando la enfermedad como tal, sino los síntomas. Es como si diéramos algo para la tos. Esto puede ayudar para síntomas, pero nunca debe ser el tratamiento de base del asma. Lo importante entonces, doctor, para ir pues finalizando y concluir es entre un ataque de asma o en alguno de los síntomas que hemos hablado durante el programa es acudir al médico. Absolutamente, y quiero resaltar, hay neumólogos pediatras, neumólogos de adultos y otros profesionales que también están familiarizados con el asma. No podemos esperar a que el niño o el adulto tenga dificultad respiratoria y cambien los colores de sus labios o se vea que está respirando con lo que llamamos músculos accesorios, el niño que se le ve que el estómago se hunde o que utiliza los músculos del cuello. Es decir, ante la duda de si puede ser un asma hay que tener un diagnóstico y en aquel paciente que tiene el diagnóstico debe acudir a un servicio de urgencias cuando haya las dudas o al servicio médico que tenga acceso en ese momento. Fundamental. El asma se trata con medicamentos que son necesarios dar en la dosis adecuada para evitar que la crisis progrese o que se repitan más crisis más graves en el futuro. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones, por abrirnos un poco más pues, sobre este tema que es tan importante. Canaltro.com